Te mintieron antes de que aprendieras a hablar. Mintieron al poner un número junto a tu nombre. Mintieron al decir que tu mente podía estar contenida en exámenes, calificaciones, certificados y sellos. Mintieron al llamar a eso inteligencia. Y lo peor de todo, te hicieron aceptar esa mentira como tu identidad. Afirmo, sin dudarlo, lo que nos han enseñado a llamar inteligencia no es más que una herramienta de domesticación, un método elegante para reducir el espíritu humano a algo predecible, comparable y obediente. Nada de esto mide lo que realmente importa, nada de esto toca la esencia del ser. Hay una diferencia fundamental entre saber y ver, entre acumular información y despertar la conciencia. Puedes pasarte la vida estudiando, y aún así no darte cuenta de que estás reaccionando a fuerzas invisibles. La mayoría de la gente nunca lo percibe. Caminan, trabajan, aman, sufren, pero no dirigen su propia existencia. Se dejan llevar por corrientes que no pueden ver. Mucho antes de que nacieras, ciertos hombres lo comprendieron. No los moralistas, ni los maestros, ni los benefactores públicos. Me refiero a los estrategas, los iniciados, aquellos que observaban el comportamiento humano como se observan las leyes naturales. Sabían que la realidad no favorece a los más buenos ni a los más inteligentes en el sentido social de la palabra. Favorece a consciente, aquellos que entienden cómo funciona realmente el mundo y actúan en base a esa comprensión. Lo que llaman verdadera inteligencia no es ni virtud, ni bondad, ni erudición. Es un apalancamiento interno. Es la capacidad de actuar antes de que el mundo te afecte. Es reconocer patrones donde otros ven azar. Es percibir estructuras donde otros ven caos. Es saber cuándo avanzar, cuándo retroceder y, sobre todo, cuándo no reaccionar. Pregúntate, con incómoda honestidad, ¿cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántas opiniones nacieron de una profunda reflexión y cuántas se asimilaron mediante la repetición? ¿Cuántos deseos son auténticos y cuántos fueron inculcados? Si estas preguntas te inquietan, es porque tocan algo real. Existe una jerarquía invisible que gobierna la vida humana. No está escrita en libros de texto, ni se anuncia en discursos. Sin embargo, opera con absoluta precisión. Una jerarquía de estados de conciencia. Decide quién lidera y quién sigue, quién moldea y quién es moldeado, quién impone significado y quién simplemente lo consume. La mayoría nunca alcanza el primer peldaño, no por incapacidad, sino por insensibilidad. No lo digo con desdén, lo digo con claridad. Todo el sistema fue diseñado para mantener a la gente dormida. Desde la infancia te han condicionado a buscar aprobación, seguridad y pertenencia, a temer el error más que la ilusión, a confundir la comodidad con la verdad. Nada de esto fue accidental. Quizás sientes en silencio que algo no encaja, una sensación persistente de que vives por debajo de tu verdadero potencial, de que tus acciones no reflejan tu esencia. Este sentimiento no es debilidad, ni pesimismo, es la primera señal de una grieta en el velo. Es la conciencia intentando liberarse de la programación. Pero cuidado, el despertar no es placentero, no es apacible, no es romántico. Cuando la percepción se expande, no trae claridad inmediata, trae conflicto. El mundo que una vez parecía sólido comienza a sentirse artificial. Las certezas se disuelven, las personas a tu alrededor comienzan a actuar como engranajes predecibles de una máquina. Esto es aterrador. Muchos se retraen en este punto. Aún así, no hay un verdadero retorno. Una vez que te das cuenta de que hay algo más allá de la superficie, la ignorancia deja de ser cómoda. Empiezas a observar más, a escuchar más, a desconfiar del consenso, y poco a poco comprendes que la realidad no es neutral. Responde a quienes saben tocarla. No estoy aquí para consolar, estoy aquí para guiar la mirada hacia, señalar lo que siempre ha estado frente a ti, pero que ha estado cuidadosamente oculto. Esto es solo el comienzo, no el comienzo de la respuesta, sino el comienzo de la pregunta correcta. Porque a partir de este momento, algo cambia. Empiezas a notar que no todos están realmente presentes, que muchos viven en piloto automático, que la mayoría no dirige su propia vida, simplemente reacciona a estímulos, órdenes y narrativas prefabricadas. Empiezas a percibir la primera gran división invisible de la humanidad. Y cuando eso sucede, se impone una elección silenciosa: seguir mirando o fingir que no se vio. Acompáñenme unos instantes, no en la abstracción, sino en el mundo cotidiano.
Observen una mañana de lunes. El despertador suena antes del amanecer. Un cuerpo se levanta sin decisión consciente. El mismo café, la misma ruta, el mismo tráfico. Rostros inmóviles tras el cristal, ojos fijos en las pantallas, manos repitiendo gestos que no requieren presencia. Nada aquí es extraordinario, y eso es precisamente lo que lo hace todo tan revelador. Hay un estado de conciencia que domina el paisaje humano. Lo reconozco no por lo que dicen las personas, sino por cómo se mueven, reaccionan. El mundo sucede y ellas responden. Llega un correo electrónico, se da una orden, se anuncian noticias, surge una tendencia, el cuerpo obedece, la mente justifica, el día pasa, la vida continúa. No hay malicia en esto, hay hábito, hay sueño. ¿Alguna vez has sentido que tus días se te escapan entre los dedos como agua incontenible? ¿Has notado que semanas enteras desaparecen sin dejar un recuerdo vívido? No es falta de tiempo, es ausencia de presencia. Cuando la conciencia duerme, la vida se convierte en un flujo continuo de estímulos y respuestas. No hay centro, no hay eje, solo movimiento. En el metro, observa los rostros alineados. Algunos son cultos, otros experimentados, muchos inteligentes en el sentido común de la palabra. Sin embargo, algo falta. Es la chispa de la intención. Es la sensación de dirección interior. La mayoría no sabe cómo llegar a ello. Consideren lo efímero, un ruido, una palabra, una sensación inexplicable que dura un instante. Miles de esos eventos suceden cada día, sin que nadie les preste atención. Pero liberar la conciencia comienza con pequeños pasos. Esto demuestra que estás a una distancia del despertar. ¿A dónde va? Solo sabe qué hacer a continuación. Completan pasos, cubren huecos, esperan las recompensas prometidas, viven esperando la siguiente señal. Pregúntale a alguien por qué cree lo que cree, no con un tono agresivo, sino con genuina curiosidad. Las respuestas rara vez surgen de la reflexión directa. Provienen de frases prefabricadas, opiniones heredadas, narrativas repetidas tantas veces que parecen verdades personales. La mente dormida no crea, replica. Se siente segura cuando se alinea con el coro. Hay un profundo consuelo en no elegir. Elegir implica riesgo, implica responsabilidad. Implica la posibilidad de cometer errores sin la protección del grupo. Por eso muchos prefieren seguir lo popular, lo aceptado, lo aprobado. No por cobardía consciente, sino por condicionamiento. Desde pequeños les enseñaron que discrepar es peligroso, que cometer errores es vergonzoso, que pensar solo es arriesgado. Este estado produce una consecuencia silenciosa. La externalización de la vida. Cuando algo sale mal, la causa siempre es externa. La economía, el gobierno, la familia, la mala suerte, el clima. La mente dormida vive en un mundo donde todo le sucede, nunca por ella, nunca a través de ella. Es una existencia impulsada por fuerzas externas, como un barco arrastrado por la corriente sin timón. Quizás reconozcas esto en alguien cercano. Un compañero que se queja del trabajo pero nunca cambia. Un amigo que sueña con la libertad pero teme cualquier ruptura. Un familiar que repite las mismas historias durante años, como si el tiempo se hubiera congelado. Quizás lo reconozcas en ti mismo, en momentos específicos. La identificación no es una acusación, es un reflejo. Hay algo aún más sutil, el miedo a la autonomía. Para muchos, la libertad no es un regalo, sino una carga. Ante la posibilidad de decidir sin guía, surge la ansiedad. El deseo de reglas claras, autoridades visibles, opiniones dominantes. No para oprimir, sino para aliviar. Cuando alguien dice lo que está bien y lo que está mal, el peso de la decisión desaparece. Por lo tanto, la mente dormida busca el consenso antes de formarse una opinión. Observa reacciones, lee comentarios, evalúa el entorno. Solo entonces se posiciona. No quiere equivocarse, pero sobre todo, no quiere estar sola. La soledad intelectual es más temida que el error. Este estado no deja huella en la historia. Sostiene sistemas, pero no los crea. Alimenta estructuras, pero no las cuestiona. Es energía en movimiento, no dirección. No hay juicio en esto. Hay observación.
La mayor parte de la humanidad vive así porque ha sido entrenada para ello, recompensada por ello, protegida por ello. Y sin embargo, algo sucede. En algunos aparece una fisura, una incomodidad que no desaparece, una sensación persistente de que la vida podría ser más que simplemente realizar tareas y repetir días. Esta inquietud es peligrosa para el organismo, pero esencial para el espíritu. Es la primera señal de que el sueño no es absoluto. Cuando aparece esta fisura, la persona no despierta de inmediato, se agita, cuestiona, busca nuevos símbolos, nuevas palabras, nuevas identidades. El silencio del piloto automático empieza a ser reemplazado por ruido. Es el comienzo de una transición. Aún no es claridad, aún no es visión, es movimiento interno. Y aquí radica el giro inesperado. Despertar del sueño no significa despertar lúcido. Significa primero perder la comodidad del inconsciente. El mundo deja de ser simple, pero aún no revela su estructura. Muchos se detienen aquí, confundidos, inquietos, ruidosos. Otros continúan. La pregunta que surge, silenciosa e inevitable, es esta. ¿Qué le sucede a la mente cuando se da cuenta de que ha estado dormida? ¿Puedes defender conceptos que no has analizado a fondo? ¿Alguna vez has sospechado que podrías estar defendiendo conceptos que aún no has experimentado? La salida de esta etapa no se produce por acumulación. No se trata de más lectura, más teoría, más discurso. Es ruptura. En algún momento la mente se cansa de actuar. El ego se agota intentando sostener una identidad que no está arraigada. Entonces surge una incomodidad diferente, más fría, más sobria. La pregunta deja de ser ¿cómo me ven? Y se convierte en ¿qué funciona? Cuando ocurre este cambio, algo se pierde. La necesidad de aplausos disminuye. El deseo de convencer se debilita. El individuo comienza a observar la realidad no para interpretarla moralmente, sino para comprenderla operativamente. Deja de buscar significado y empieza a buscar efecto. Es aquí donde la estética decae y nace el cálculo. Pero esta transición no es sencilla. Requiere abandonar la imagen de uno mismo como alguien especial. Requiere aceptar que, hasta entonces, mucho de lo que se decía era una elegante repetición. Pocos lo aceptan. Muchos prefieren permanecer en el escenario, defendiendo máscaras refinadas en lugar de bajar del escenario y confrontar su propia ignorancia. ¿Estarías dispuesto a renunciar a la identidad de despierto si ese fuera el precio para comprender verdaderamente? ¿Estarías dispuesto a permanecer en silencio? ¿A no tener respuestas inmediatas? ¿A volver a parecer común y corriente solo para reconstruir tu mente sobre algo sólido? ¿Estarías dispuesto a cambiar la admiración por la eficacia? Si la respuesta es no, el viaje termina aquí. Si es sí, algo comienza a reorganizarse internamente. La mente se vuelve más fría, más precisa, menos teatral. Y el mundo, que antes parecía un campo de ideas, comienza a revelarse como un campo de fuerzas. Cuando la estética decae y el cálculo se impone, algo se vuelve irreversible. La mente comienza a observar el mundo como un sistema de fuerzas en movimiento, no como un campo moral. El individuo deja de preguntarse si algo es justo o injusto, y empieza a preguntarse si algo funciona o no. Este cambio parece simple, pero altera por completo la relación con la realidad. A partir de este momento, casi nada se toma por su valor declarado. Todo se evalúa por el efecto que produce. Reconozco esta etapa por el silencio que la acompaña. La calculadora habla menos, observa más. Se da cuenta de que el mundo premia los resultados, no las intenciones. Aprende que las estructuras sociales funcionan como mecanismos predecibles cuando se las observa desde fuera. Empresas, gobiernos, relaciones personales, todo empieza a revelarse como un juego de incentivos. No es cinismo, es fría claridad. Hay un dato curioso que pocos conocen. En las grandes organizaciones, más del 70% de los ascensos no se deben a un rendimiento técnico superior, sino a la alineación estratégica con quienes toman las decisiones.
Esto no se menciona en los manuales de carrera, pero se practica a diario. Las personas calculadoras lo comprenden desde el principio. Entienden que esforzarse más no garantiza el ascenso. Un mejor posicionamiento sí. A partir de entonces, su comportamiento cambia. Empieza a mapear a las personas como variables. ¿Quién decide? ¿Quién influye? ¿Quién es solo ruido? En las reuniones, mientras otros hablan para parecer inteligentes, él observa quién controla el ritmo, quién valida las decisiones, quién permanece en silencio y, sin embargo, define el resultado. Poco a poco aprende a moverse con precisión quirúrgica. Hay historias que circulan solo entre bastidores, ejecutivos que alcanzaron la cima no por su ingenio técnico, sino por saber exactamente cuándo hablar y cuándo desaparecer. Profesionales promedio que superaron talentos evidentes porque comprendieron la psicología del entorno. Políticos que perdieron elecciones con discursos brillantes, mientras que otros, con mensajes sencillos, conquistaron a masas enteras. La calculadora estudia estos casos no por admiración, sino por su utilidad. ¿Has notado cuántas reglas se siguen simplemente porque nadie las cuestiona? ¿Has notado cuántas normas desaparecen cuando alguien con autoridad decide ignorarlas? ¿Te has preguntado alguna vez si lo que consideras un límite es realmente estructural o meramente psicológico? En esta etapa, la mente aprende a separar el mundo declarado del mundo real. Aprende que los discursos rara vez revelan intenciones, que la moral pública a menudo sirve para ocultar intereses privados, que los verdaderos acuerdos ocurren tras bastidores. Esta percepción genera ventaja, pero también crea distancia. La calculadora empieza a sentirse fuera de lugar entre quienes aún creen superficialmente. Hay un costo oculto. Al ver todo como un intercambio, se vuelve constantemente protector. Confía poco, pone a prueba las intenciones, analiza cada gesto. En las relaciones, calcula los riesgos. En el trabajo, anticipa las traiciones. En la vida diaria, mantiene la reserva. Esta postura lo vuelve eficiente, pero también tenso. El mundo se convierte en un tablero de ajedrez permanente y el descanso se vuelve escaso. Los relatos de personas en esta etapa suelen incluir la misma sensación. Éxito externo acompañado de vacío interior. Alcanzan metas, acumulan recursos, construyen influencia, pero algo les falta. Es como ganar un juego que nunca les trajo verdadera alegría. La mente trabaja, pero el espíritu permanece alerta. La calculadora sobrevive bien, pero vive poco. Hay eventos improbables que exponen este límite. Un profesional que logra todo lo que planeaba y sin embargo siente una inquietud persistente. Un estratega que predice movimientos con precisión, pero no puede desprenderse del control. Un empresario que construye un imperio y se encuentra incapaz de confiar en nadie a su alrededor. Estos no son fracasos, son síntomas. ¿Alguna vez has sentido que, incluso teniendo razón, aún falta algo? ¿Te has dado cuenta de que ganar no es lo mismo que ser libre? ¿Has sospechado que tal vez exista algo más allá de la inteligencia? La calculadora entiende el juego, pero aún así juega. Reacciona mejor, anticipa mejor, gana más, pero permanece sujeta a la dinámica externa. Su valor depende del resultado. Su estado interno fluctúa según el marcador. Sigue condicionada, solo que a un nivel superior. La inteligencia aquí es instrumental, no soberana. Hay un punto específico en el que esta mente empieza a desestabilizarse de una manera diferente. Se da cuenta de que, para seguir avanzando, no basta con maniobrar dentro de las reglas implícitas. Es necesario asumir riesgos reales. No riesgos calculados, sino la decisión real. No solo responder al entorno, sino moldearlo. Esta comprensión no viene de los libros, proviene del agotamiento mismo del cálculo. Algunos datos históricos lo ilustran. Los grandes líderes que transformaron sistemas no fueron los más inteligentes analíticamente, sino aquellos que asumieron toda la responsabilidad cuando los cálculos dictaban la retirada. Cruzaron un umbral donde la estrategia por sí sola no era suficiente. Se requería voluntad, presencia, coraje para asumir las consecuencias. La calculadora percibe esta llamada como una molestia creciente.
se da cuenta de que puede seguir ganando pequeñas batallas o intentar algo más grande, más peligroso, menos predecible. La seguridad empieza a sentirse como una prisión, la eficiencia una jaula dorada, el juego repetitivo. En este punto muchos retroceden, prefieren la previsibilidad del cálculo a la exposición de la decisión. Permanecen exitosos y respetados, pero se mantienen contenidos. Internamente. Otros avanzan. Y cuando avanzan, algo cambia radicalmente. Dejan de simplemente comprender el tablero de ajedrez y comienzan a ocupar su centro. La transición no se anuncia. No hay señales externas claras. Solo hay una decisión silenciosa. Dejar de esconderse tras la astucia y asumir el peso del mando. Es aquí donde el juego deja de ser un simple sistema para explotar y comienza a transformarse en algo que se puede dirigir. Y es en este preciso punto donde el cálculo, por refinado que sea, revela su límite último. Cuando alguien decide abandonar el refugio del cálculo y tomar el mando, la realidad responde de inmediato, no con aplausos, sino con resistencia. Aquí es donde muchos subestiman lo que está en juego. Hasta entonces, la mente podía escudarse en la inteligencia, la estrategia y el análisis frío. A partir de ese momento, ya no hay escudo. La decisión adquiere peso real. Las personas se ven afectadas. Las consecuencias dejan de ser teóricas. El operador nace en ese instante, no porque anhela poder, sino porque acepta la responsabilidad. Deja de esperar a que otros actúen y empieza a tomar la iniciativa. El entorno que lo rodea cambia. Donde antes había ambigüedad, surge la dirección. Donde antes había vacilación, surge la acción. Esto genera orden, pero también atrae conflicto.